Muy buenas tardes. Entonces, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Eh, Vamos a intentar, como habíamos mencionado, tener a lo largo de todas nuestras clases por lo menos una clase sincrónica para aclarar dudas, para terminar de ver algunos aspectos relacionados a los contenidos de cada una de las unidades didácticas que vamos a ir revisando. En este caso, en este momento, nos toca revisar el concepto de sistema de información. Existen varias definiciones que ustedes pueden revisar en el documento que acompaña a esta presentación en el aula de Classroom, donde determina que la función o la actividad principal de un sistema de información eh, está relacionado al apoyo de este sistema a las actividades internas de la organización y a la toma de decisiones. Principalmente, para nosotros, esa va a ser la función de un sistema de información y va a ser una relación de elementos que vamos a ver que a continuación, esos elementos son TICs, ordenadores, medios de comunicación, recursos humanos, datos, reglas de negocio. Estos elementos van a interactuar con el objeto, con el fin de apoyar las tareas internas de la organización, cada una de las actividades que la organización realiza, así como también apoyar a la toma de decisiones. En ese caso, nosotros tenemos que pensar que eh, cuando hablamos de toma de decisiones, tenemos que pensar de que el que va a tomar la decisión de última va a ser el personal humano. Pero hay sistemas que realmente te apoyan a la toma de decisiones, que van a tomar la decisión por uno. Pero la definición de sistema de información, de sistema de software, tiene que ver con que apoya la toma de decisiones. Probablemente tengamos que remontarnos hace 20 años, queríamos determinar qué fecha era una buena fecha para lanzar un producto, entonces seguramente iba a haber alguien, una persona que iba a revisar los libros y de esos libros iba a decir qué día se vende más, qué mes, iba a darnos alguna fecha, que le iba a llevar 3 a 6 meses seguramente hacer esa revisión de los últimos 10 años, y nosotros íbamos a tomar la decisión de lanzar un nuevo producto en una determinada fecha. Hace unos 15 años probablemente, ya esos sistemas se han empezado, esos libros de ventas se han empezado a almacenar en un ordenador, y en el ordenador averiguar eso no nos llevaba más de unos segundos o minutos quizás. Y nosotros sabíamos en qué momento o cuándo eran las ventas que se realizaban, la mayor cantidad de ventas que se realizaban en un año, y decidíamos, ¿no?, qué fecha lanzar. Pero hay otro tipo de sistemas, los sistemas de información que tienen que ver con el apoyo a la toma de decisiones. En estos probablemente pueden existir de dos tipos. Uno, que cuando estamos nosotros introduciendo datos y el sistema procesa, nos da tres opciones, o dos, o una, o cuatro, que nos dice, si usted escoge esto, pasa esto, esto, esto. Entonces, lo único que alguien tiene que hacer es escoger una de las opciones sabiendo lo que va a pasar. Pero hay otro tipo de sistemas de apoyo a la toma de decisiones, por ejemplo, que son los sistemas militares o de soporte vital. Por ejemplo, un sistema militar que detecte que un misil está acercándose al espacio aéreo, automáticamente sin respuesta puede lanzar otro misil que lo intercepte, con el fin de salvaguardar la gente que está ahí, ¿no? Entonces, esos se llaman sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Y es la interacción de los elementos que habíamos mencionado, TICs, recurso humano, los datos y la información y las reglas de negocio. Además, eh, habíamos discutido de que si un sistema de información está implantado como un sistema manual o un sistema computacional. Cuando aparece la definición de sistema de información, lo hace los administradores y los informáticos al mismo tiempo, definimos lo que es sistema de información y nos damos cuenta
de que cuando se ha definido no se ha pensado en lo que hace un informático realmente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros hacemos sistemas de software. Lo que nosotros hacemos es software, por lo tanto lo que hacemos son sistemas de software y muy rara vez vamos a hacer sistemas manuales. Entonces, la verdadera conceptualización que nosotros deberíamos manejar no son sistemas de información, que es algo que nos han obligado debido a que ese término nace con la administración de empresas y nosotros, pero lo que realmente nosotros hacemos son sistemas de software. Decimos, ¿cuál es el fin? Es apoyar las actividades de la empresa o negocio, la toma de decisiones también, y realiza las actividades de un sistema de procesamiento de datos, que probablemente lo hayan visto en 111. Entrada de datos o información, almacenamiento de datos o información, procesamiento de datos o información, y salida de datos o información, ¿no? Que tiene que ver con el procesamiento de la información, desde que se recoge hasta que se distribuye, ¿no? También vamos a hablar de lo que es la empresa digital. Probablemente cuando hablemos de la empresa digital, nosotros tengamos que hablar de lo que es tres elementos fundamentales en la historia de la humanidad, que viene a ser, por ejemplo, la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento. Para muchos autores estamos en una sociedad del conocimiento y tiene tres estadios, ¿no? Que va a ir subiendo paulatinamente. Una sociedad en red, una sociedad de la información y una sociedad del conocimiento. Muchos países están en la transición de la sociedad de la información y de la sociedad del conocimiento, pero probablemente nuestra sociedad esté en una transición de una sociedad en red a una sociedad de la información. ¿Cuáles son sus características? La sociedad en red básicamente simplemente necesita o quiere que todas las personas estén interconectadas. Todavía no hay producción de información, nada. En cambio, la sociedad de la información ya no solamente necesita que las personas estén conectadas, sino también que exista un prosumer. ¿Qué es un prosumer? Es un usuario que va a producir información y va a consumir información. Produce y consume información, ¿no? Que es básicamente lo que nosotros hacemos desde que compartimos un meme, compartimos una imagen, unas palabras, estamos consumiendo y estamos produciendo información. Y finalmente la sociedad del conocimiento como el estadio más alto, cuando ya se accede a esa información a través de métodos que están relacionados con el razonamiento, el aprendizaje, ¿no? También hablamos de, cuando se habla de la administración de la empresa digital, de la economía digital, la economía en este nuevo ciclo. Probablemente la economía tenga que ver con la economía de la información. ¿Qué quiere decir? Que ya nosotros no podemos pensar en un producto de la manera tradicional. ¿Cómo se pensaba en un producto? Yo tenía un móvil, ¿y cuánto valía este móvil? Este móvil se determinaba por la materia prima, se determinaba por el desgaste de los materiales que se han utilizado para fabricar este celular, por la mano de obra de las personas que se encargaban de ensamblar este celular. Y desde el punto de vista capitalista, por ejemplo, se hablaba de la plusvalía, es decir, lo que el dueño de la empresa quería ganar. Todo eso determinaba, de alguna manera, el costo de este objeto, ¿no? Entonces, ahora estamos en una economía de la información. ¿Ocurre lo mismo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la materia prima? La materia prima tiene que ver con ceros y unos. Eh, esta información, cuando hablamos de una economía de la información, ¿dónde se almacena? En nuestro cerebro, en medios ópticos, medios digitales. Entonces, hay una total teoría de esta economía de la información. Y probablemente, por último, estamos hablando de la globalización. La globalización ha determinado que no existan fronteras, que sea más fácil tratar comercial a lo largo de diferentes países, al igual que la información. Si hablamos de globalización, un ejemplo es la regla de 8 pasos de Facebook, que quiere decir que después de 7 pasos, de 7 conexiones, ustedes pueden llegar a conocer a alguna persona simplemente por 7 contactos, ¿no? que tienen en común.
En realidad, cuando se planteó, se hablaba de que puedes, si conoces a 7 personas, puedes llegar a conocer al presidente de los Estados Unidos, porque la última de ellas probablemente sea su contacto, ¿no? Es más o menos una idea. Y eso es lo que es la globalización, ¿no? Hoy en día. Eso ha hecho que la empresa vaya cambiando, ¿no? Estamos hablando ahí de empresas que son que han venido de un mundo lógico y que se han ido acostumbrando a un mundo digital, empresas que han nacido en el mundo digital. El ejemplo más claro de una empresa digital probablemente sea Amazon, Google. A mí me gusta mucho el ejemplo de Amazon, porque Amazon ha nacido como un retailer de libros, ¿no? ¿Qué hacían? Revendían libros, o sea, transaban con alguna editorial y la editorial decía, ok, tenemos estos libros, os lo ofertan, y Amazon lo ofertaba. Con el tiempo ha ido cambiando su modelo de negocio. Amazon ha dicho, estamos vendiendo libros, pero ¿qué pasa si alguien que lo ha leído y ya no le sirve quiere venderlo? Entonces, eh, propondremos eso, la gente ya empezaba a vender de segunda mano. Además, Amazon se ha dado cuenta que si alguien compraba un libro, probablemente compraba otro libro del mismo autor, entonces sugería, ¿no? Personas que se llevaron este libro también se llevaron este otro, y luego han dicho, ¿y por qué el libro físicamente, no? ¿Por qué no lo tenemos en digital? Y apareció Kindle. Kindle es la tablet que es específicamente para leer libros que vende Amazon en un formato determinado que solo se puede leer por Kindle, y que necesitabas el dispositivo físico para poder leer esos libros digitales. Pero luego han dicho, les estamos obligando a comprar Kindle y el dispositivo físico y nadie quiere comprar. Entonces, ¿qué hacemos? Han liberado la aplicación para que se descargue en Google Play, en la Play Store. Entonces, cualquiera podía descargar y cualquiera de estos leer libros de Amazon. Y ahí ha llegado un punto de inflexión. Amazon ha dicho, pucha, para almacenar tanta información tenemos un montón de servidores, pero estos servidores en determinado tiempo está ocioso. Su capacidad de procesamiento está ociosa y tenemos espacio de almacenamiento que no estamos usando. Y empiezan a ofertar servicios como infraestructura como servicio, ¿no? Infraestructura en la nube. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Amazon te dice, puedes tener un servidor virtual, porque gracias a la aplicación de máquinas virtuales en sus servidores virtualizan un espacio y nos dan capacidad de procesamiento y memoria, y nosotros pagamos solamente por el uso, ¿no? Y los inmigrantes digitales son todas aquellas empresas que han nacido en un mundo analógico y han pasado a un mundo digital. Eh, Sin embargo, hoy en día, nosotros decimos, eh, no es suficiente tener una página en Internet. Es decir, que mi empresa tenga una página en Internet. No es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando uno, por ejemplo, hace una búsqueda, ustedes hacen una búsqueda en Google y se dice, ¿no? Es un dicho popular, se puede esconder un muerto en la segunda página. ¿Y por qué? Porque nunca llegamos a la segunda página cuando hacemos una búsqueda en Google. Entonces, ¿qué es lo ideal para las empresas? No solo que estén en Internet, no solo que digan, esta es mi página, vean, no, sino si yo estoy vendiendo zapatos, cada vez que alguien ponga zapatos en el buscador, ¿a quién le encuentre? A mí. Eso es parte de lo que se denomina el SEO, el Search Engine Optimization, la optimización del motor de búsqueda, que es usualmente muy útil hoy en día para el tema de marketing digital, marketing 3.0, 4.0, ¿no? Entonces, esas son algunas características de la empresa digital. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí, así aprovechamos y vemos si están vivos. Aliaga, Ramírez, ¿quién? ¿Está vivo? Sí, sí, licenciado, estoy vivo. Muy No, bien. Edwin Edardo, Góngora debe ser o no sé. No, ninguna, licenciado. Ah, ya, muy bien. Grover Paul, ¿dudas?
Robert Paul, ya, creo que estás No, vivo porque perdón, no Nico, estás aquí funcionando. estoy. Tenía el micro desactivado. Ninguna link. Muy bien. Juan Wilson, Cori. Todo entendido, licenciado. Muy Licenciado, yo bien. tengo una pregunta. Dale, a ver, pregunta. En sus palabras, más o menos, qué sería como tal el concepto de toma de decisiones? Eh, Cuando hablamos de toma de decisiones, tenemos que hablar que existe una teoría muy, muy, muy grande, particularmente de la administración de empresas, relacionada a la toma de decisiones. Tanto así que se habla de toma de decisiones manual, toma de decisiones automático. La toma de decisiones tiene que ver con que en base a datos o información que se haya procesado a partir de estos datos, una persona, usualmente un gerente o un ordenador, vaya a determinar el mejor camino posible que vaya a beneficiar de mejor manera a la organización en cuanto a temas financieros, de reputación, u otros a los que estés relacionado a la toma de decisiones. Entonces, digamos que esa es desde mi perspectiva, la manera más sencilla de expresar lo que es la toma de decisiones. Y recuerden, siempre tenemos que pensar que existen tomas de decisiones manuales, automáticas, y nosotros programamos, ¿no?, las tomas de decisiones automáticas, como por ejemplo, estamos en un hospital y nos han contratado para diseñar un sistema que vaya a mantener con vida a una persona. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Puede dar shocks eléctricos o puede bombear oxígeno a través de algún tipo de dispositivo a la boca. Cuando ocurra ciertas cosas, caída de tensión, disminución de la temperatura, disminución del ritmo cardíaco, entonces, ¿qué hace? Llega a alguna de esas características y automáticamente empieza a bombear oxígeno, la persona va a empezar a respirar sin la presencia de alguien humano, ¿no? De un personal humano. Es, por ejemplo, un tipo de decisión automática, ¿no? Pero básicamente a eso nos referimos. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. Muy bien. Mireya, ¿está viva? Listo, ya le pillamos a Mireya. Mireya Consuelo, ya está. Yurika, ¿está viva? Ah, más bien, Yurika está viva. Así vamos viendo quiénes están vivos. Muy bien, entonces si no hay más preguntas, vamos a continuar un Lic, poquito más. una pregunta, Lic, perdón. Dale, Estaba dale. Juan, Juan Cori. Juan, Doctor, digo, licenciado, hay una diferencia entre lo que es la economía de la información y la economía del conocimiento, ¿o es lo mismo? depende del autor. Varias personas, varios autores al respecto, McKehan, Macaulay, hablan, como les decía, de ciertos estadios en el camino hacia una sociedad del conocimiento. Vamos por una sociedad en Z, sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Para estos autores, se está hablando de una economía en Z, una economía de la información y una economía del conocimiento, ¿no ve? Entonces, aparentemente, desde esa perspectiva, se va trabajando hacia la economía del conocimiento. Para otros, la economía de la información y la economía del conocimiento son economías basadas en dos cosas diferentes. Una en información, que no se ha procesado para obtener conocimiento, digamos que es la materia bruta, y la economía del conocimiento, que tiene que ver con información que ya se ha procesado y que tiene que ver probablemente con la adquisición de conocimiento por parte de ciertas personas o de ciertas entidades producto del análisis. Por ejemplo, Nanaka Takeuchi, cuando hablan de la gestión del conocimiento, ellos dicen que la economía de la información es una etapa más hacia la economía del conocimiento. Entonces, depende de los autores, ¿no? Entonces, como les digo,
El tema, incluso el tema en informática, ustedes saben, es que no existe un gurú, alguien que nosotros digamos, este ñato tiene toda la razón, hay que hacer lo que él dice. Pucha, ese es el capo, ese es el men, no hay, no se puede, ¿no? Y entonces, apenas, ¿por qué? Porque la informática apenas está unos 60, 70 años sobre la faz de la Tierra, ¿no? Recién estamos trabajando en muchas cosas, así que, como verán, estamos en eso, ¿no? ¿Alguna otra duda? Ok. Ah, los objetivos estratégicos de los sistemas de información se refiere a por qué es bueno usar un sistema de información. Debido a que nos permite tener excelencia operativa. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener una mejor rentabilidad y una mejor productividad porque los procesos al interior de la organización se van a automatizar utilizando sistemas. ¿Por qué es bueno utilizar sistemas de información? Porque se permite que aparezcan nuevos productos, nuevos servicios y nuevos modelos de negocio. Nuevos productos en base a la utilización de tecnología, de sistemas de información. Nuevos servicios de igual manera. Y lo principal, algo que no se considera no se estaba considerando durante los últimos años que tiene que ver con nuevos modelos de negocio. Un modelo de negocio a partir de por ejemplo, de una idea de software o tecnología de la información y comunicación. Ese va a venir a ser nuestra propuesta de valor. Y nosotros esta propuesta de valor, partiendo de la idea de un modelo de negocio, por ejemplo, al estilo de Osterwalder, que es el que plantea de Canva, así. Él, por ejemplo, dice, esta propuesta de valor, que puede ser un software, un sistema de software o tecnología de información y comunicación, debe estar dirigido a un nicho de clientes y para llegar a ellos debe haber un canal de comunicación y nos da una perspectiva de cómo formar una startup, ¿no? Los startups son esas compañías que se basan en una idea innovadora y que tiene que ver desde la perspectiva que estamos hablando de un objetivo estratégico. Hablamos también que tener un sistema de información nos permite tener buenas relaciones con los clientes porque mejora la atención a ellos, buenas relaciones con nuestros proveedores porque se reducen costos. Un ejemplo de esto es Walmart. Walmart es una cadena de supermercados donde sus supermercados son enormes, son inmensos, donde uno puede encontrar desde un alfiler hasta una placa de un ordenador, de una tarjeta de red, básicamente una aspirina, lo que uno quiera. Y uno se dirá, pero ¿y cómo puede mantener? Lo que pasa es que ellos utilizan una filosofía que se llama JIT, J-I-T, JIT, Just in Time, como lo vamos a ver más adelante. El JIT quiere decir Just in Time, quiere decir que compre solamente lo necesario. Entonces ellos tienen estocado de cada producto una cantidad muy pequeña. ¿Y cuál es su éxito? Justamente esto de la relación con los proveedores. Se está por acabar un producto, automáticamente se comunica el sistema con el proveedor y solicita una cantidad inmediatamente. Y el proveedor inmediatamente nos trae lo que falta, ¿no? Entonces va manteniendo ese stock pequeño continuamente. ¿Para qué son útiles los sistemas de información? Para una toma de decisiones mejorada. ¿Por qué? Porque podemos usar datos en tiempo real. Probablemente hayan visto esto en 161, en base de datos. Estamos diciendo que los datos son el nuevo petróleo hoy en día. Además, esta toma de decisiones mejorada nos permite evitar errores, tanto en la producción como en la asignación de recursos, como a partir de los objetivos estratégicos de un sistema de información. ¿Por qué es necesario tener un sistema de información? Otra es la ventaja competitiva, eso es definitivo. Tener un sistema de información nos permite hacer cosas mejor que la competencia, nos permite cobrar menos y responder a las necesidades de nuestros clientes en tiempo real. Y finalmente es un tema de supervivencia. Invertir en sistemas de información y TIC va a mejorar nuestra ventaja competitiva, definitivamente. Además, nos permite acercarnos a la oficina del futuro. Esto
que nosotros hacemos ahora, producto de la pandemia, era lo que se venía pensando durante los últimos 10 años, que los trabajos sean ya desde el hogar, que tú haces clases desde el hogar, que no necesitas ir a lugares físicos. Estamos hablando de una oficina del futuro, de una forma de vivir del futuro, que hoy en día se ha acelerado producto de la pandemia. Hablamos también de los nuevos denominativos gracias a esto. Se habla, por ejemplo, si ustedes tienen alguna cuenta en LinkedIn, que es una red de profesionales, uno ve un CEO. ¿Qué es un CEO? Un Chief Information Officer, un CEO, un Chief Executive Officer, un gerente general, un gerente de información, un CTO, un Chief Technology Officer, un gerente de tecnología. Entonces, se ha ido cambiando hasta el denominativo a partir de eso. ¿Alguna pregunta? Ok, veamos esto más. Cuando hablamos de la dimensión de los sistemas de información, decimos que los sistemas de información tienen tres dimensiones: la administración, la misma organización y la tecnología. Desde la perspectiva de la organización, la dimensión que tiene que ver con los sistemas de información contempla elementos como los gerentes, el personal, una estructura organizacional dentro de la organización, procedimientos operativos que nos dice quién hace qué o qué se hace con el sistema de información, políticas y finalmente una cultura organizacional. Probablemente el tema de cultura organizacional no se documente, ¿no? ¿Por qué? Porque no está en ningún lugar establecido. Por ejemplo, cuando había bautizos, ¿no? Ya van 2 años que no se bautizan en la casera. Cuando había bautizos en la universidad, ¿dónde dice que se tienen que bautizar? No está descrito, pero es parte de la cultura dentro de la universidad, por ejemplo, ¿no? Lo mismo que una semana de aniversario, con de talentos, no dice en ningún lugar se tiene que hacer, pero es parte de la cultura organizacional. Otra dimensión es la administración, que tiene que ver con funciones de toma de decisiones y formular planes de acción para mejorar las actividades de la empresa. Y la tercera dimensión está relacionada a la tecnología: hardware, software, redes de telecomunicaciones, internet, básicamente tecnologías de la información y la comunicación, como ya hemos visto en una definición anterior. ¿Cuál es el enfoque de los sistemas de información? Dos: un enfoque conductual, que va a contemplar aspectos relacionados a la integración estratégica de los sistemas de información en una organización, diseño, implementación, uso y administración de estos sistemas de información. Y un enfoque técnico, indicando que estos sistemas de información parten de modelos matemáticos. Seguramente esos modelos matemáticos están relacionados a la teoría de investigación de operaciones, de minimizar costos y maximizar utilidades, que probablemente hayan visto en investigación de operaciones a partir del manejo, por ejemplo, de matrices, ¿no? Y el cálculo y la determinación de esos resolviendo matrices y ecuaciones lineales, ¿no? Hablamos también de tecnología física, lo que hace las TICs hoy en día. Capacidades formales, recordemos que en teoría todo software parte de una idea formal, por eso han aprendido, por ejemplo, lógica de Hoare en taller de programación, y tal vez vayan a aprender algo más en lenguajes formales y autómatos o en especificaciones y verificación. Además, este enfoque técnico ha tenido varios contribuidores: la computación, los ordenadores, la administración, como veníamos repitiendo desde la definición de lo que es sistema, y la investigación de operaciones, ¿no? Que probablemente ha sido central en un momento cuando ha empezado a esparcirse el uso de los sistemas de información. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, vamos a seguir viendo si están vivos. Daniel, Benjamín, ¿está vivo? Sin duda, licenciado. Muy bien. Gabriela Mamani, ¿está viva? Sí, Lick, aquí estoy. Muy bien. Grover Paul, ¿está vivo? Sí, Lick, aquí. Ya, muy bien. Entonces,
vamos continuando, seguiremos viendo el tema. Ahora vamos a hablar de lo que son la clasificación de estos sistemas de información. Los sistemas de información se pueden clasificar desde muy diferentes criterios. De acuerdo al grado de formalidad, decimos que existen dos tipos de sistemas de información, formales e informales. Cuando hablamos de los formales, seguramente hacemos referencia a sistemas que se han definido conceptualmente, utilizando lógica de Hoare o lenguaje Z, y los sistemas informales, que son los que nosotros utilizamos diariamente, cotidianamente. Según el criterio de automatización, que ya hemos dicho que lo estamos manteniendo porque nace la administración y la informática casi al mismo tiempo y se pueden definir lo que es sistema de información, pero que no es lo que nosotros hacemos. Nosotros no hacemos sistemas de información como tal, sino más bien hacemos sistemas de software que manipulan datos e información. De igual manera, eso es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque desde el criterio de automatización hablaríamos de sistemas que son manuales o informáticos. Y nosotros sabemos que no hacemos sistemas manuales, ¿no? Lo que hacemos son sistemas de software, sistemas informáticos. Según el criterio de toma de decisiones, estamos hablando de sistemas operativos. Si tuviéramos que pensar, por ejemplo, esta es una clasificación muy usual, muy usual. Si nosotros tuviéramos que pensar en un triángulo, en una pirámide como esta, diríamos, en la base de esta pirámide se encontrarían los sistemas operativos, los sistemas de control operativo. Estos sistemas de control operativo son los que van a interactuar con las diferentes unidades de las empresas, la unidad de ventas, la unidad de compras, con las diferentes unidades. Estos sistemas operativos, también llamados de sistemas OLTP, que significa Online Transaction Process, sistemas de procesamiento de transacciones en línea, son los que manejan grandes volúmenes de datos. ¿Por qué? Porque constantemente van manejando. En la siguiente etapa estarían los sistemas gerenciales, que permiten apoyar a la toma de decisiones, y en la parte superior los sistemas estratégicos. Estos dos últimos, tanto los sistemas estratégicos como los gerenciales, tienen que ver con lo que se llama business intelligence, la inteligencia de negocios, encontrar patrones, el filón de oro, y esto todo con datos internos de la empresa. Estos son datos que nosotros vamos generando. Aquí se generan datos en los sistemas OLTP, en los sistemas gerenciales se utilizan esos datos para tomar decisiones, y en los sistemas estratégicos, además de esos datos internos, se comparan con datos externos. Entonces ahí ya estamos hablando un poquito de lo que es Big Data, ¿no? Entonces, esta clasificación es la más usual, la que ustedes van a encontrar en la mayoría de los libros. Luego viene otro criterio que es por la funcionalidad, que tiene que ver con sistemas de gestión comercial, gestión contable, financiera, recursos humanos, de producción. Y finalmente, un criterio de la especialización, donde dice que hay sistemas específicos, sistemas generales. Los sistemas específicos son aquellos que están hechos a medida, que una empresa ha hecho hacer a medida, específicamente para ellos. Y los sistemas generales son sistemas empresariales, como vamos a ver más adelante, sistemas ERP, sistemas CRM, sistemas SCM, como vamos a ver más adelante. ¿Qué son las TICs? Las TIC son tecnologías de información y comunicación, son herramientas y metodologías tecnológicas que permiten recoger, almacenar, tratar y distribuir información a través de canales de comunicación moderna. Entonces, lo que hacemos básicamente con las TICs es procesar la información desde que recogemos hasta que la distribuimos, como a través de canales de comunicación moderna. Eso es una TIC. Algunos autores la llaman NTICs, por nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, vamos a concordar que estas tecnologías eran nuevas en el momento en que han aparecido a lo largo de la historia. Por ejemplo, un quipus, en la época del Incario. Un quipus, una lana con nodos de diferentes colores,
representaba algo, información, que el chasqui, como un paquete de datos, lo llevaba a lo largo de los caminos del Inca, ¿no? Descansando cada cierto tramo en tambos. Entonces estamos hablando de canales. En ese momento, ¿cuál era el canal de comunicación moderno? El camino del Inca. ¿No ve? ¿Sí? Y la información contenida en skips era lo que se enviaba. Entonces, básicamente, no podemos decir NTICs, nosotros vamos a entender que son TICs simplemente, tecnologías de información y comunicación, que como yo les digo, NTICs han sido nuevas tecnologías de la información, de acuerdo al periodo de tiempo, ¿no? En el que han aparecido. En ese momento probablemente hayan sido nuevas, como la radio o el teléfono, ¿no? En ese momento han sido NTICs, nuevas tecnologías, pero de manera general, hoy entendemos que son simplemente tecnologías de información y comunicación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? José Cristian, preguntas. No, Lick, todo está claro. Muy bien. Juan Manuel, preguntas. Ya está, alguien que... Paola Andrea, preguntas. No, Lick, todo claro. Muy bien. Rodrigo Peñalosa, preguntas. Ya está, ya tenemos 2 bajas. Ninguna, Lick, Rodrigo aquí. Muy bien. Sigue vivo, muy bien. Ya por último, Lick, antes de terminar, Lick, una pregunta. dale. La definición de TIC, ¿desde qué año es más o menos? Se utiliza. Probablemente desde finales del siglo pasado. Es la definición más sencilla, desde finales del siglo pasado. Y se ha venido utilizando. Recuerda que esto tiene que ver mucho, por ejemplo, eh, con la aparición de la web 2.0. Hasta principios de este siglo, nosotros vivíamos en una web que se denominaba 1.0 y ya había conceptualizaciones de TICs, de lo que era una TIC, tecnología de información y comunicación, desde finales del anterior siglo. Principios de este siglo, hablábamos de una web 1.0 que solamente eran páginas estáticas que solo podías descargar información. Y aparece entre 2005 y 2010 el boom de la web 2.0, redes sociales, blogs, wikis, donde ya se interactúa con la web de alguna manera, lo que da pie a la web 3.0, a la web 4.0, que va de la parte semántica, la parte del conocimiento, la parte semántica, como lo ha demostrado el buscador Google en los últimos años, donde ustedes están escribiendo una palabra y ya de por sí les sugiere, ¿no? En base a las búsquedas que se han hecho probablemente en tu país, en tu ciudad o en los usuarios de la red, ¿no? Entonces te va sugiriendo las búsquedas, que es más o menos la idea de la web semántica, que tenga algún sentido, hacia una web del conocimiento, ¿no? Que es la 4.0, que va acompañada de lo que es la industria 4.0, una sociedad 4.0, desde otras perspectivas, donde estamos hablando de la implementación de inteligencia artificial en este tipo de sistemas. Claramente, los chatbots que uno encuentra en diferentes páginas o entidades financieras es un ejemplo, ¿no? De cómo estamos en una web 4.0 relacionada al conocimiento, porque estos chatbots podemos decir que son una especie de sistemas basados en conocimiento, ¿no? Unos agentes que de acuerdo a ciertas cosas van respondiendo como si fuera una persona, ¿no? Va interactuando. Entonces, por eso decimos que esta definición de TIC se viene usando desde finales del anterior ciclo. ¿Alguna otra duda? Listo. Para acabar, los sistemas empresariales son 3: ERP, CRM, SCM. Un ERP es un sistema que viene del inglés Enterprise Resource Planning, un sistema de planificación de recursos empresariales. ¿Qué características tiene? Que se adapta a cualquier empresa, que permite la integración de muchas áreas en una organización. ¿Por qué?
porque tiene varios módulos destinados a diferentes áreas, módulos relacionados a ventas, a compras, relacionados a inventarios, relacionados al control de personal, a producción, etcétera, ¿no? Y se van integrando. Entonces, una ERP, como lo vamos a ver a continuación, empieza en un MRP, un Manufacturing Resource Plan, un sistema de planificación de recursos de manufactura, y va evolucionando. Y tiene diferentes módulos y existen diferentes proveedores. La mayoría de ellos, como SAP Business One, por ejemplo, lo que hacen es decirte, ¿quieren comprar nuestro ERP? Sí, pero no quiero todos los módulos. De acuerdo, no hay problema, le habilitamos un módulo. Y cuando quiera otro, nos llama, paga y nosotros le habilitamos el siguiente módulo. Hay empresas nacionales, consultoras nacionales, que se han dedicado también al desarrollo de ERPs, que se vayan acomodando modularmente a diferentes organizaciones. ¿Cuál es su ventaja? Su ventaja es que tiene solo una base de datos, centralizado, todo está ahí. ¿Cuál es su desventaja? Tener una base de datos centralizada. ¿Por qué? Porque una persona se equivoca al introducir un dato, ¿y qué ocasiona eso? Que todas las demás unidades tengan ese dato erróneo, porque es una sola base de datos. Entonces, su ventaja y desventaja al mismo tiempo. Luego están los sistemas CRM, Customer Relationship Management, sistemas de gestión de la relación con el cliente. Estos sistemas tienen como estrategia fidelizar, satisfacer y estar centrados en el cliente. La idea es fidelizar al cliente, ¿no? Como cuando ustedes van a comprar salchipapas y su casera les da, estoy aumentando casera, salchichita, entonces, ¿qué haces vos? Agarras a tus amigos y les dices, vamos donde la casera nos va a aumentar salchichita, te ha fidelizado. No simplemente un CRM es un sistema que mande correos electrónicos con propaganda o un sistema de atención al cliente, no es solamente eso, sino, como les digo, tiene como idea fundamental fidelizar al cliente, y para eso tiene diferentes herramientas que están incluidas en esta aplicación. Y tiene, como les decía, herramientas como la automatización de la fuerza de ventas, marketing, un helpdesk de soporte, gestión y servicio al cliente, call center, gestión de incentivos, gestión de relaciones con socios y una gestión de calidad, ¿no? Algunas de las características y herramientas que se pueden encontrar en un CRM. Algo más, un CRM puede estar dentro de un ERP, porque ERP, como es modular y tiene varios módulos, se ha ido incorporando. Podemos tener un CRM ahí adentro. Por último, hablamos del tercer tipo de sistema empresarial, que es un SCM, un Supply Chain Management, un sistema de gestión de la cadena de suministro, que tiene que ver con un conjunto de herramientas, con un conjunto de métodos, que lo que hacen es gestionar el flujo físico, el flujo de administración y el flujo de información. Es decir, esos flujos que funcionan dentro de una organización. Maneja la logística, JIC, Just in Case, maneja la logística, JIT, Just in Time. JIC, ¿qué significa? Lo que hacemos con nuestra mamá cuando vamos al mercado. Ah, mira, eso hay que comprar, pero no necesitamos, compraremos por si acaso. Eso significa Just in Case. Vamos, no importa si lo estocamos, pero por ahí necesitamos. Entonces, en nuestra casa tenemos un montón de cosas que probablemente no usamos, pero que están ahí por si acaso. En cambio, el JIT, el Just in Time, quiere decir que solamente compramos las cosas que necesitamos, como que es parte de la filosofía japonesa, ¿no? Los japoneses, uno bandi, a diferencia de nosotros, tienen departamentos muy sobrios, no como nosotros que tenemos adornitos sobre cada uno de los espacios libres que podemos, en la sala, en nuestro cuarto, en la cocina, ¿no? Y bueno, es otro tipo de manejo, Just in Time, solo lo necesario. Además, estos SM tienen diferentes componentes de los modelos de negocio y lo que manejan principalmente es una cadena de suministro que vamos a ver a continuación. Primero, los ERPs. Como ven, un MRP, un Manufacturing Resource Planning, un sistema de planificación de recursos de manufactura, manejaba lista de materiales, plan de producción, gestión de inventario. Aparece el MRP2,
que hace lo mismo que el MRP y le añade control de producción, ingeniería, finanzas, compras. Luego aparece el ERP, que hace lo mismo que hacían los MRP y se le añade gestión de calidad, proyectos, distribución, transporte y otros. Y luego aparece el ERP2, que hace todo lo mismo, pero además incluye, como les decía, CRMs, SCMs, planificación de la cadena de suministro. Y finalmente, esta es la cadena de suministro que hemos estado hablando, que toma en cuenta desde la logística interna, desde lo que hacemos necesario para producir un bien o servicio, hasta las postventas, ¿no? Va en ese camino, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y por eso tiene como estas son sus actividades primarias, como actividades de soporte, el desarrollo de tecnología, que va a lo largo de todos estos procesos. Muy bien. Hasta aquí alguna pregunta para terminar la sesión del día de hoy, que es algo que lo han ido revisando en los videos cortos que teníamos en la plataforma, en el aula de Classroom, que han tenido algunos cuestionarios, que hay material, un PDF para que lo lean y que probablemente lo han ido revisando. ¿Alguna duda? Consulta, inquietud. Disculpe, licenciado. Pero me confundo un poco. Esto del el último diapositivo que he enviado, esto es más que todo, ¿es más relacionado a lo que son sistemas de información o es para crear una empresa? No, todos estos son sistemas de información empresariales, son sistemas de La software última imagen, empresarial. ¿verdad? Esta Sí, eso es. simplemente me dice, hace referencia a que, ¿qué maneja? La cadena de suministro, dice, ¿no? Maneja la cadena de suministro. ¿Qué es la cadena de suministro? La cadena de suministro es esto, porque ya lo hemos visto, simplemente para aclarar. Esto aquí abajo tenemos, maneja la cadena de suministro, ¿no ve? ¿Qué es la cadena de suministro? Esta es la cadena de suministro. En cualquier organización, en cualquier empresa que tenga, que produzca bienes o servicios, se maneja de esta manera. Esta es la cadena de suministro. ¿Ya? Simplemente es un ejemplo. Y lo que hacemos con los sistemas empresariales es dar soporte a esta cadena de suministro, ¿no? Los sistemas empresariales dan soporte desde la logística interna hasta el servicio postventas. ¿De acuerdo? Ya está bien, gracias, licenciado. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Muy bien, si no hay dudas, estoy cerrando la grabación para que no sea muy largo.